Gloria al Señor, bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Hechos, capítulo 27, bienvenidos todos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Los que están en el local, los que escuchan en vivo, los que lo escucharán en diferido. Bendito el Señor. Hechos 27. Cuando usted lo encuentre, pues se pone de pie, por favor, y lo decimos amén, y lo leeremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hechos capítulo 27, versículo 20. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quisiera repetir ese versículo. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vengamos en palabras de oración. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto con nuestros labios y te damos gracias por tu amor y misericordia. Damos honor a ti. Damos agradecimiento. Levantamos a ti nuestras palabras y pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras ofensas. Padre del cielo, te adoramos. Que tu reino se establezca en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, y podamos recibir de parte tuya la provisión de la palabra que necesitamos para que nuestra vida sea confrontada con la verdad del Evangelio eterno y podamos nosotros ser transformados por el poder de la palabra. Espíritu de Dios, glorioso Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Cambia nuestras vidas, cambia nuestras circunstancias, cámbianos en el nombre de Jesús. Envía nuestro corazón hasta la presencia del Padre a través de tu palabra. Ayúdanos a tener vivencias contigo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te estamos suplicando misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, perdona nuestros pecados. Lávanos con la sangre de Jesús y hallemos gracia delante de tus ojos, para que tu nombre sea exaltado y glorificado y nosotros seamos beneficiados. Ayúdanos y ten misericordia. Espíritu de Dios, por favor, toma control de este culto. Toma control de este tiempo. Que cada palabra que salga sea la ministrada por ti. No palabras hirientes, no palabras ofensivas, sino tu palabra, tu gloriosa palabra, tu bendita palabra sea la que fluya en esta noche. En el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre. Beneficio de nuestras almas. Reprende al diablo en esta noche, Dios. Bendiga a los que escuchan en vivo. Bendiga grandemente, Padre Celestial, a todos aquellos que se conectan para escucharlo, a los que lo escucharán en diferido y a los que estamos aquí en el local. En el nombre de Jesús. Gracias. Conforme a tu voluntad se ha hecho. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Un versículo solamente hemos leído y hemos titulado a la reflexión de esta noche: ¿qué hacer cuando todo parece perdido? De eso hablaremos. ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? En este versículo que hemos sacado de este capítulo 27, se narra el inicio del viaje que el apóstol Pablo tuvo desde Jerusalén hacia Roma.
El apóstol Pablo sabía que tenía que comparecer ante Nerón porque él mismo lo pidió. Pero predicamos un día de esto sobre este capítulo. Y usted no ignora porque ha leído que se estaba dando una gran tempestad. Y hablábamos que pues el barco pues se hizo pedazos y naufragaron. Pero aquí Lucas, el médico amado, está escribiendo que no aparecía sol ni estrellas en medio del mar. Y hay una frase que llama mucho la atención cuando él dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos se daban ya por muertos. Todo estaba perdido. Y hay situaciones en nuestra vida que aparentemente está perdido. Aparentemente. Aparece perdido ya el problema de la enfermedad, parece que ya está perdido. El problema del matrimonio parece que ya está perdido. El problema de los pleitos con los hijos está perdido. El problema financiero parece que ya está perdido. La conversión de nuestra familia que amamos parece que ya está perdido. Ya no hay esperanza. Así como este hombre se sentía. Quizás no nos sentimos como el apóstol Pablo y Lucas en medio del mar, no viendo sol, no viendo estrellas, que ellos perdieron toda esperanza. Pero sin embargo, muchos de nosotros quizás todavía tenemos la esperanza de que algo pueda suceder en nuestra vida. Y por eso alguien podría hasta poder decir: bueno, mi relación matrimonial o mi relación de noviazgo se acabó. Ya todo está perdido, aparentemente. Pero hoy vamos a aprender un poco a través de esta porción que hemos leído y otros versículos de la Biblia, qué hacer para cuando todo parece que se acabó. No sé si usted en esta noche se identifica y decir: bueno, no hay remedio, esto se acabó. No hay solución. No se le ve ni entrada ni salida. Y el pesimismo, el derrotismo ha venido a su vida y cree que todo se acabó. Pero yo quiero invitarle a que se vaya al primer libro de Samuel, en el capítulo 13, y allí tocaremos el primer punto. ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? Primer libro de Samuel, capítulo 13. Déjeme decirle que si usted cree que todo está perdido, déjeme decirle en esta noche que aparentemente está perdido, pero esta noche Dios le dará una respuesta a su problema. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 5 en adelante. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado.
Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El primer punto que nosotros vemos ahí, ¿qué hacer cuando todo parece perdido? Lo primero es no hacer locuras. Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Y por qué usó esa frase? Porque los únicos encargados para llevar a cabo los holocaustos y buscar el favor de Jehová eran los sacerdotes levitas. Y él no era ni siquiera de la tribu de Leví, él era de la tribu de Benjamín. Jonatán había hecho un asalto a la guarnición de los filisteos y hizo una matanza de algunos hombres, y el ejército se preparó. Dice que se prepararon 30,000 carros y se prepararon junto a ellos 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar. Fue tanto el apremio que sintió Saúl y el pueblo, que dice que el pueblo se desertó y se metió hasta cuevas. Y el problema de cometer locuras de Saúl fue que él era un hombre no de convicciones. Él era un hombre pusilánime. Él no estaba definido por Dios, como muchos de nosotros. No estamos definidos por Dios porque la prioridad en nuestra vida no es Dios ni es su palabra. Cuando David sube al trono, lo primero que hizo fue mandar a traer el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Saúl sube al trono, Dios lo unge como rey, lo levanta como rey, es ungido por Samuel, pero Saúl no buscó la presencia de Dios. Por eso Saúl, a la hora del conflicto, a la hora de sentirse presionado, él no halló qué hacer. Y eso nos pasa a nosotros. Cometemos locuras porque en los tiempos de paz nosotros no estamos fortaleciendo nuestras vidas con la palabra ni la oración. Y eso le pasó a Saúl. Cuando él tuvo que haberse preparado para estos momentos, a él no le importó la presencia de Dios, como a muchos de nosotros. No nos importa su palabra, ni nos importa la oración, y no le damos importancia a eso. Por eso es que terminamos cometiendo locuras ante las presiones de la vida. Era tan pusilánime que dice de que donde vio que los hombres estaban desertando, él dijo: tráiganme holocaustos, voy a implorar el favor de Jehová. ¿Cuántos de nosotros no hacemos locuras precipitadamente? Porque estamos viendo las cosas y las circunstancias y no estamos viendo a Dios. Usted se va a buscar en el primer libro de Crónicas qué le pasó a David cuando venía el ejército de los filisteos. Es ungido como rey David y los filisteos dicen atacarlo, pero David lo que hizo fue diferente a lo de Saúl. David consultó a Dios y le dijo: ¿voy a atacar a los filisteos? Él consultó a Dios. Y esa es la diferencia entre Saúl y David. Saúl no le dio la importancia a Dios, como muchos de nosotros. Y David sí le daba la importancia, en primer lugar, a Dios, como muchos de nosotros. Para muchos de nosotros Dios es lo primero. No puedo. Fíjense, hermano, no, hoy tengo culto ese día, no puedo acompañar. Pero hermano, solo un día falta el culto. No puedo. Tengo culto, yo no voy a dejar mi privilegio, yo tengo que ir. Convicciones. Las personas que tienen convicciones no son propensos a cometer locuras, porque no se mueven en base a emociones, no se mueven en base a las circunstancias. Saúl está diciendo ahí de que vio que se les desesperaba a la gente, preso de las circunstancias, que muchos de nosotros estamos así, presos de las circunstancias, atemorizados por lo que estamos viendo, atemorizados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque estamos viendo al gigante y no estamos viendo a Dios. Y lo primero que nosotros necesitamos hacer, cuando todo parece perdido, el primer punto es: no cometamos locuras. Pero solamente no cometeremos locuras
cuando nosotros estemos cimentados en la palabra, en la oración, como lo estuvo David y no como Saúl. Si Saúl hubiera dado el primer lugar a Dios en ese momento, él no hubiera cometido locura tras locura tras locura tras locura. ¿Por qué? Porque el primer lugar en la vida de Saúl no era Dios. No era Dios. Habían otras prioridades en la vida de Saúl. Para David no. ¿Y quiere que se lo demuestre? Váyase al primer libro de Samuel, capítulo 28, ahí mismo. Mire qué pusilánime era. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Era tan pusilánime que él fue a consultar a una medium. Dice en el verso 22, 28-22: te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. La bruja le está hablando de él. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Y dice, y él rehusó diciendo, Saúl, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de su siervo, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Saúl no era un hombre de convicciones. Saúl dijo, no voy a comer. Pero dice que empezaron a decir los demás, no come, y hasta la bruja come. Se sentó y comió. Ahora vea, por favor, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 35, cómo era David. Versículo 35, aquí habían matado a Abner, el general de Israel. Y dice en el 35, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Y todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. ¿Se da cuenta la diferencia entre Saúl y David? En cosas tan insignificantes se puede ver las convicciones y la valentía que se tiene para decir no. Saúl le dijeron los siervos, tienes que comer. No, dijo. Que coma, vaya, voy a comer. David dijo, no, yo no como. Hasta que el día se acabe, voy a probar alimento. Convicciones. Eso es la única diferencia en la que usted y yo vamos a poder evitar el cometer locuras. Aquel que tiene convicciones no va a cometer locuras. No importa lo que está atravesando, va a decir, no, Dios hará algo. Que todo se está cayendo, Dios hará algo. Porque Dios habrá momentos que nos llevará a perder la esperanza de todo, a que todo nos dé la espalda, con el objetivo de quitarnos las muletillas para que aprendamos a depender de Dios. Y a través de esos procesos aprenderemos que el único fiel es Dios. Le va a fallar el pastor, le van a fallar los hermanos, le van a fallar su mamá, su papá, sus padres, sus hijos, le van a fallar todos, pero Dios nunca le va a fallar. Y es aquí donde se necesitan convicciones. Pero las convicciones se obtienen a través del conocimiento que tengo de Dios, a través de su palabra. Yo no puedo conocer a Dios si no conozco su palabra. Creer que conozco a Dios sin conocer su palabra es una mentira. A Dios se conoce a través de la lectura y el estudio de la palabra. Porque una cosa es que a ustedes le hablen de alguna persona y otra cosa es que usted trate a esa persona. Hay personas que a usted se le acercan y le dicen, no, esa persona es así, esa persona es así, y la describen negativamente. Y cuando usted les trata, se da cuenta que son todo lo contrario a lo que les dijeron. ¿Pero por qué usted se dio cuenta? Porque tuvo una relación personal con esa persona. Entonces, no es lo mismo a que nosotros los pastores les hablemos del Dios de misericordia, a que usted experimente al Dios de misericordia. ¿Cómo lo experimenta? ¿Cómo lo conoce? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda, a través del servicio, a través de mi crecimiento espiritual. Pero mi crecimiento espiritual viene cumpliendo todo lo que hemos hablado: oración, ayuno, lectura de la palabra, conocimiento. De lo contrario, usted pasará años y años y años en el Evangelio y seguirá siendo el mismo y la misma persona, 15, 20, 30 años, y el mismo como Saúl, pusilánime. Lo mueven las circunstancias y cometerá locuras. Y esa locura lo hace cometer otra locura. Y otra locura. Y otra locura. Y otra locura.
¿Cómo empezó? Él primero empezó desobedeciendo a Dios. Segundo, sintió celos de David. Después quiso matar a David. Cuarto, él fue queriendo matar a su hijo Jonatán. Después, él fue hasta cometer la locura de consultar una medium cuando Dios lo había prohibido. Aquel que no tiene convicciones en los momentos de dificultad cometerá locura tras locura, tras locura, tras locura, y esas locuras lo van a llevar al fracaso. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Amén. Aquí se necesitan convicciones, y las convicciones se obtienen a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Así que no piense que si usted no le da importancia a la palabra y no le da importancia a la oración, en el momento de la prueba usted sabrá qué hacer, no sabrá qué hacer. Sencillamente se dejará mover por las circunstancias, como lo hizo el rey Saúl. El primer punto. El segundo punto lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Versículo 1 y 2 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Verso 12: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El segundo punto es volver nuestra mirada al Señor. ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? El primer punto, no cometer locura. El segundo punto, volver nuestra mirada al Señor. Se nos describe en este capítulo que venía una gran multitud que puso en aprietos a Josafat, uno de los reyes buenos del reino del sur. Asa, Josafat, Josías y Ezequías fueron los 4 reyes buenos. Y Josafat estaba en apuros. Venía una gran multitud de Moab, de Amón, del monte de Seir, que es los descendientes de Saúl. Venían a destruirlos, a destruir toda una nación. Pero él con humildad empezó a orar y le dijo: nosotros no podemos contra tan grande multitud. Y eso nosotros necesitamos reconocer y hacerlo. Nosotros necesitamos, en un momento de crisis, cuando todo parece perdido, necesitamos volver nuestra mirada al Señor. Amén. Y me encanta cómo Él le dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza como contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Cuántos de nosotros necesitamos decirle: Señor, en nosotros ya no hay fuerza? Le mandaron a decir a Eliseo: los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. ¿Sabe por qué en los momentos de dificultad los estamos viviendo? Dios espera que nosotros aprendamos dependencia de Él. Él espera que en los momentos cuando todo está perdido, nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. Él espera eso de nosotros. Pero lastimosamente nosotros lo que hacemos es poner la mirada en nuestra familia que está en Estados Unidos. Si es problema financiero, en nuestra familia que está en Estados Unidos, en nuestra familia que está en Australia, en nuestra familia que nos ayuda aquí en el país, en el jefe, en los amigos. Y nunca ponemos la mirada en el Señor. ¿Y por qué no la podemos poner? Porque no tenemos fe. ¿Y por qué no tenemos fe? Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Me lleno de fe cuando escucho prédica, me lleno de fe cuando asisto al culto. No tendré fe si yo, teniendo tiempo para venir a los cultos, yo no vengo. Hay personas en este ministerio que tienen el tiempo suficiente para estar dentro de los cultos, pero no lo hacen y ponen cualquier excusa y se vuelven duros, se vuelven orgullosos y pasan comiendo migajas de la mesa del rey cuando pueden comer del pan de la mesa del rey. Amén. Esa es la diferencia. Y por eso no pueden buscar a Dios. No tienen fe en Dios. ¿Cómo es que no tienen fe en Dios? No tienen vida de comunión, no tienen vida de oración, no tienen vida de búsqueda. Por eso en los momentos de dificultad los quiebran. Y lo primero que hacen es llorar, llorar y llorar. Llorar, llorar y llorar. ¿Tiene todo el derecho a llorar? Todos tenemos el derecho a hacerlo. Pero después de que usted llore, usted tiene que levantarse y fortalecerse en Dios. Cuando a David lo iban a apedrear allá en Ziklag, dice que lo iban a apedrear,
Porque todos los mismos amigos de él, los 600 hombres que andaban con él, al ver que les habían secuestrado sus esposas y sus hijos, hablaron de apedrear a David. Porque déjeme decirle que en este caminar cristiano el único fiel es el Señor. Aún los mismos hermanos, los mismos amigos nos van a traicionar. ¿Está comprendiendo eso? Amén. A David, sus mismos amigos. Primer libro de Samuel 22 dice que David estaba en la cueva de Adulán. Llegaron ahí los que estaban afligidos, los perseguidos, los que estaban amargados, y todos empezaron a seguir a David. Pero cuando David le falló, todos querían apedrearlo. Y dice que David lloró y sus hombres hasta no tener fuerza. Pero donde oyó que lo iban a apedrear, él empezó a buscar el rostro de Dios. Y usted y yo tenemos el derecho a llorar, pero no nos podemos quedar ahí. El problema no es fracasar, el problema es fracasar y quedarme ahí. Ese es el problema. Necesitamos buscar el rostro de Dios cada día. El problema es grande, pero Dios es más grande. La pregunta es, ¿mi fe es tan grande? El problema es grande, pero mi fe tiene que ser más grande. Pero mi fe solo viene a través del estudio, del conocimiento de Dios, del conocimiento de la palabra, a través de la oración. La fe es como un músculo. Alguien decide ir al gimnasio y van los jóvenes y dicen, hoy iré al gimnasio este día. Y usted no crea que al día siguiente va a ver al joven con 3 cuartas de pecho, con los bíceps y las piernas bien inflamadas, el cuerpo bien definido. No, va a pasar un cierto tiempo para que ese cuerpo se esté definiendo. Y cuando ese cuerpo ya está definido, se ha dado por el proceso que ha llevado de ejercitarse todos los días. La fe se ejercita a diario a través de la palabra, a través de las dificultades. Cada vez que usted y yo tenemos un problema con amigos, vecinos o hermanos, es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para demostrar nuestro cristianismo. Amén. Es la oportunidad que Dios nos da para que callemos, para que mostremos la misericordia, para que mostremos el perdón. Los problemas son oportunidades que Dios presenta en nuestra vida para desarrollar nuestra fe. Así como el que va al gimnasio a los meses o años desarrolla un cuerpo voluminoso, así también nuestra fe se desarrolla voluminosamente cuando yo la ejercito. La fe es como un músculo. Es un ejercicio espiritual la oración. Usted y yo necesitamos ejercitarnos. ¿Está comprendiendo eso? Amén. Necesitamos buscar la mirada del Señor. Pero no podemos buscar y dirigir nuestra mirada al Señor si antes no tenemos convicciones. Necesitamos ser hombres y mujeres de convicciones. Y las convicciones solo vienen a través de las vivencias frescas con el Señor, a través de las vivencias diarias. Por eso le preguntaba en su momento, ¿oró usted este día? ¿O tiene días de no orar? Algunos ya ni se acuerdan de orar por los alimentos. ¿Cómo podrán tener fe? ¿Cómo podrán ellos mirar al Señor en el momento de la dificultad, cuando todo parece perdido? Por eso no pueden ver al Señor. Mejor prefieren ver al banco, prefieren ver al familiar que está fuera del país, prefieren ver al prestamista, prefieren ver a todo mundo menos al Señor. ¿Pero por qué? Porque sus vidas son vidas pobres de oración, son vidas pobres de la lectura de la palabra, son vidas pobres de sometimiento a Dios. Es por eso. Debo a insistir. Así como en ese local hay muchos hermanos y hermanas que ahorita están afanados en las cosas de este mundo. Están preocupados por la temporada dicembrina, que hay que hacer dinero, 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 y dejan los privilegios y no les importa, y vuelven en enero, y otros ni vuelven ya, porque se acomodan al mundo, y otros el Señor se los lleva, y a otros el chamuco se los lleva. Eso es una realidad. Por eso le decía, el llamado que Dios nos ha hecho es serio, y se trata de ser responsables para con Dios. Amén. ¿Cómo hacer nosotros para cuando todo parece perdido? Primero, no cometamos locuras. Segundo, volvamos nuestras miradas al Señor. Josafat fue sabio. Josafat no puso la mirada en el ejército. Josafat no puso la mirada en las armas. Dice la Escritura en Proverbios que el caballo se prepara para la batalla. ¿Pero quién da la victoria? Pero Jehová es el que da la victoria. ¿Está comprendiendo ese versículo? El caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da el Señor. Hay una parte que nosotros hacemos,
la parte de orar, la parte de leer la palabra, la parte de consagrarnos a Dios, la parte de vivir para Dios, y la victoria vendrá. Amén. Cuando más aprieta el problema, más ayune, más ore, y sea como Elías perseverante. Elías, y se lo he dicho muchas veces, mandó a su siervo a que orara y a preguntarle: ¿ves algo? No veo nada. Y seguía orando Elías con la frente pegada al piso, entre las rodillas. ¿Ves algo? No, no veo nada. A la séptima vez le dijo el siervo: veo una nube como la forma de una mano. Y le dijo Elías: ve y dile a Acab que viene una gran lluvia. Después de 3 meses y medio no llover. ¿Me está comprendiendo esto? Se trata de perseverancia. Aunque las cosas aparentemente se vean de que son contrarias, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que buscar el rostro de Dios, porque respiro y liberación vendrá de algún lado. Dios es un Dios creador, Dios es un Dios creativo, Dios no hace lo mismo todas las veces. Por eso David comprendió esa verdad, y cada vez que iba a la guerra le consultaba: iré a la guerra, los entregarán en mis manos, me entregarán los moradores de ese pueblo. Él siempre consultaba, y eso es lo que Dios espera, que nosotros consultemos a Dios siempre. ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? No cometamos locuras, busquemos el rostro de Dios. Y el tercer punto lo vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículos 14 en adelante, dice: entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El tercer punto que hacer cuando todo parece perdido es recordar que más son los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Pero ¿cuál fue el problema de Jesse? Él vio con los ojos de la carne, y nosotros nos sucede igual. En los momentos de dificultad estamos viendo las circunstancias, no estamos viendo a Dios. Se nos olvida que Dios está de nuestro lado, pero necesitamos ver con los ojos del Espíritu. ¿Y cómo veo con los ojos del Espíritu? Bajo la perspectiva de cómo Dios ve las cosas. ¿Y cómo logro eso? A través de la palabra. 1 Juan 4:4, que dice: más poderoso el que está en el mundo que el que está en nosotros. ¿Así dice? ¿Ha leído usted 1 Juan 4:4? Más poderoso el que está en el mundo que el que está en nosotros. ¿Así dice? ¿No se puede ese versículo? ¿Y qué clase de vida espiritual tiene usted? Dice la Escritura: más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esos son los ojos del Espíritu. Usted ve los problemas a través de la Biblia, la perspectiva de Dios, porque nada hay imposible para Dios, y su fe crece. ¿Por qué? Porque está viendo los problemas según Dios los ve, según la Biblia. Eso es ver con los ojos del Espíritu, según lo que la Biblia nos enseña. Ver con los ojos del Espíritu. Jesse vio, dice que envió muchos, y cuando se levantó de mañana, el varón de Dios, él le dijo: no se preocupó, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Había un ejército que quería matar a Eliseo, que lo querían capturar, y obviamente lo iban a matar. Pero dice de que Eliseo estaba tranquilo, porque a pesar de que estaban rodeados, dice que le mostró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, ¿alrededor de quién dice? De Eliseo, no de Jesse, de Eliseo, cuidándolo. Porque cuando usted y yo andamos en la voluntad de Dios, Dios va a cuidarnos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Porque hay muchas ovejas en los rebaños, son atacadas por el lobo, porque las ovejas se alejan. ¿Ha visto cuando el lobo ataca a los venados, a las gacelas? ¿Qué es lo que hacen? Ellos trotan un poco
para asustar a la manada y miran a la más débil. Y cuando miran a la más débil, le ponen la mirada y encisen a correrlo. El león es lo primero que hace. Se acerca a la manada sigilosamente y hace un trote para que lo vean. Y la manada de cualquier animal, ellos empiezan a correr, huyendo del león. Y el león mira al más débil. Y al más débil se va en persecución a la leona, porque ellas son las que cazan. Se va en persecución de la más débil. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás nos conoce perfectamente. ¿Se recuerdan los hijos de Sebas? ¿Se recuerda de ellos? Cuando quisieron exorcizar y le dijeron: te conjuramos en el nombre de Cristo, de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se le fueron encima y lo golpearon y lo mandaron desnudo. Porque Satanás nos conoce. Satanás conoce qué grado de espiritualidad usted y yo tenemos. Muchos decimos: el diablo me estorbó. No, si el diablo ni lo conoce. El diablo no va a perder el tiempo con usted. Si ni ora ni lee la Biblia, para el diablo usted no es importante. Un demonio pequeño le manda. El diablo se encarga de gente que está haciéndole guerra, de gente de oración, de gente de ayuno. Hay gente que tiene, por poner una ilustración, hay gente que Satanás la tiene en su oficina. Gente de impacto de Dios, hombres que han impactado y que están predicando. Dice Satanás: no, esos son míos, esos personalmente yo los atiendo. Les hay términos medios, hay gobernadores, hay potestades, hay principados. Y depende el daño que los hijos de Dios le causemos a Satanás, así son los demonios que le va poniendo. ¿Está comprendiendo? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Que quería ir a Roma, pero ¿quién le había estorbado? ¿Quién le estorbó? Satanás le estorbó. No dice que un demonio me estorbó, Satanás. Satanás, el mismo Satanás, tenía una guerra contra Pablo. ¿Me comprende? Así que no han dicho: yo no fui al culto porque el diablo. No, si el diablo ni lo conoce. El diablo ni sabe que usted existe, papá. El diablo ni sabe que usted es cristiano. Pues sí, ay, que cristiana esa no sabía. ¿Cómo es la ley que anda igual que nosotros? Ah, o sea que esta es infiltrada y el diablo anda en el ejército de nosotros. Aunque es cristiano, es cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que recordar que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Comprende eso? ¿Qué dice Romanos 8:31? Y si Dios es por nosotros, así dice. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esos son los ojos del Espíritu. Eso es ver a través de los ojos del Espíritu. De ver las cosas como Dios las ve. Dios nos está diciendo a través de su palabra que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es más poderoso que Dios? Pero ¿por qué en la adversidad nosotros nos quebramos? Cuando todo parece perdido, es cuando se necesita bregar, se necesita avanzar. Es lo que le decíamos en la prédica que tuve de Lucas 5, que le dijo Jesús a Pedro: boga mar adentro, métete al mar, porque los peces grandes están en el mar. Aquí en la orilla están los chimbolos, los pececitos, los comecayos. Y esos son los que muchos estamos contentos porque agarramos una pepesca. ¿Por qué? Porque la verdadera bendición de Dios está en lo profundo del mar, allá. Una ballena no está a la orilla del mar. Allá andan los peces pequeños, los pececitos. Pero muchos estamos así. No queremos ir más allá del mar. Vamos más adentro. Hay que sumergirse en las profundidades de la oración. Hay que sumergirse en las profundidades de la lectura. Hay que sumergirse en las profundidades del servicio y en las profundidades de la congregación. Alguien que pasa congregándose todos los días tiene menos posibilidades de fracasar en el servicio al Señor, en el seguir al Señor, que aquel que se congrega cada domingo. Esto es como la vida física. Alimente a alguien y dele de comer solamente 2 veces por semana o 1 vez por semana, su cuerpo se va debilitando, empieza a perder peso, usted ve que está perdiendo su color, se está volviendo amarillo, está enfermo. Una enfermedad lo va a matar, cualquier cosa lo va a destruir, lo va a tirar a una cama, lo va a tirar al suelo. ¿Por qué? Porque está débil físicamente, porque no se alimenta. Pero aquel que come a diario, quienes comen 3 veces al día, otros 5 o 7 veces al día, esos están bien fuertes, porque están bien nutridos. Así pasa con la palabra de Dios. Aquel que se nutre de la palabra de Dios, ¿vienen los problemas? Hay problemas que le causan grasa.
Los comentarios que a otros hermanos o hermanas dicen, no le importa. Risa le da. Ya le va a pasar a los hermanos. Pero aquellos que no se alimentan, una mirada los mata. No, que ya no voy al culto, que ya no sirvo, porque me dieron mal, no me dieron la mano, el que estaba en la puerta y más mal me cayó. Gente inmadura, que no se nutre. Cualquier cosa los desespera. Cualquier cosa los desespera. Cualquier cosa los desestabiliza. Y yo esto, y yo lo otro, y se enojan por cualquier cosa. No están nutridos espiritualmente. Y toda la vida van a quedarse así. Cualquier cosa. Y en los momentos de desesperación no saben qué hacer. Pero es por eso. ¿Y cómo van a saber que más son los que están con nosotros que el que está contra nosotros? No lo saben porque desconocen la palabra. No lo saben porque no tienen vivencias espirituales con el Señor. ¿Hace cuánto usted no tiene una vivencia con el Señor? No me responda. Y usted que escucha en vivo, ¿hace cuánto tiempo usted no llora en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted que no ora, que escucha en vivo? Déjeme decirle que si usted no está orando, ni lee la Biblia, ni se congrega, no sé qué clase de evangelio está viviendo. Porque el evangelio se trata de orar. El evangelio se trata de tener comunión con el Señor a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la congregación, a través del servicio, a través de la búsqueda en todas las áreas con el Señor. Porque de lo contrario, déjeme decirle que solamente es una religiosidad. Como dice Apocalipsis, apariencia de que viven, pero están muertos. Amén. Eso sucede. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a dejar de poner excusas? No tengo tiempo, yo no puedo. Y es cierto, nadie puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que podemos, lo podemos en el Señor. No en nuestra capacidad. Por eso mismo le digo, ¿qué hacer cuando todo parece perdido? Sencillamente no cometamos locura. Número 2, ¿cuál fue el segundo punto? Seguirá comiendo locura, no está en el culto. Está más por religiosidad. No se está edificando de la palabra. ¿Cuál es el segundo punto del que hablamos? ¿Perdón? Poner la mirada al Señor. Y el tercer punto, recordar que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si estando en el culto y estando fresco no le hemos puesto atención ni los puntos, ¿qué esperamos vivir afuera? Si estando aquí en el culto que está fresco esto, no han pasado ni 25 o 30 minutos de hablar de estos 3 puntos, ¿qué hacer cuando todo parece perdido? Y no nos acordamos, pero vamos felices y salimos afuera y decimos, yo ya fui al culto, ya vengo contento. ¿Y a qué vino? ¿Y a qué vino el culto? ¿A cumplir la cuota? No, se quita por asistencia al culto. Al cielo no se entra por asistencia a los cultos. Satanás asiste a todos los cultos y no es salvo. Los demonios asisten y no son salvos. Quizás trata de convicciones de haber nacido de nuevo, porque si no ha nacido de nuevo, usted no entrará al reino de los cielos, por más Biblia que conozca, por más que se congregue, por más que viene, y aunque dé siembras, pactos y todo lo que quiera, pero si no ha nacido de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Jesús fue claro con Nicodemo y él le dijo que es necesario nacer de nuevo. Solo aquellos que nazcan de nuevo. ¿A quiénes andan preguntando? Que hoy perdió la salvación, que mañana la recibo, que hoy la vuelvo a perder. ¿Cómo es eso? Que nacieron de nuevo y se mueren espiritualmente y vuelven a nacer de nuevo y vuelven a morir espiritualmente y vuelven a nacer de nuevo y vuelven a morir espiritualmente y vuelven a morir y vuelven a nacer y así están. Por el amor de Dios. Porque si alguien nació de nuevo y murió espiritualmente, entonces eso ya no es un nuevo nacimiento, ese es una resurrección. ¿Amén o no amén? El que murió el que ya murió, ¿y cómo van a nacer de nuevo? A menos que crea en la reencarnación. Entonces, ¿cómo es eso? Que yo hoy nací de nuevo y mañana muero espiritualmente. Pero como me morí, voy a volver a nacer. Y me vuelvo a morir. Nada que ver. El que nació de nuevo una sola vez para siempre. Por eso dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquellos que andan pensando que hoy pierdo la salvación, que mañana la recupero, que hoy me morí, que hoy nací, no, por el amor de Dios, defínanse y conozcan bien la palabra para que se den cuenta. Aquellos que conocen la palabra no tienen ese tipo de una mente dubitativa, una mente que está dudando. Y se lo vuelvo a repetir. Si alguien nace de nuevo, nació de nuevo. No se va a morir a la semana porque pecó.
y luego va a volver a nacer de nuevo. Tendría que ser resurrección, pero la Biblia no habla de resurrección espiritual. Habla de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Me está comprendiendo? Amén. Entonces usted estudie la palabra de Dios, para que en su mente ya no ande con esas cosas. Muchos asisten a la iglesia no por amor a Cristo, asisten a la iglesia por miedo al infierno. No porque su corazón anhela estar pecando, su corazón anhela estar en el mundo. Pero no podemos seguir así. Somos la iglesia de Cristo. Somos llamados a vivir para Él. Si usted cree que los problemas son difíciles, todos los tenemos. La diferencia es cómo enfrentamos. Hablaba con un hermano, y hoy siempre me ha gustado hablar porque mi hermano con el que hablo siempre me habla de la motivación. La motivación. Cuando hablamos, y es bien bonito cuando hay motivaciones en nuestra vida. ¿Qué nos motiva a venir al Señor? No es suficiente la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario para venir aquí a la iglesia. No será suficiente esa motivación. ¿Qué me motiva? Que me bendijo financieramente, y cuando deja de bendecir, ¿qué pasó? Ya no voy y me enojo con Dios. La mejor motivación es estar consciente de que Cristo murió por mis pecados, que perdonó mis pecados, que me dio vida eterna y que no voy a ir al infierno. ¿Qué más motivación? Es que yo me alejé por esto y lo otro, excusas. Por eso le decía, aquel que ama, Jesús fue claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Si la palabra es clara, si nosotros voluntariamente ignoramos la palabra de Dios, es que yo no puedo leer, pues dígale a su hijo o a su hija que le ponga un audio Biblia y ahí la va a escuchar. Si la Biblia se la pueden hasta leer, no hay excusa. Si nosotros estamos como estamos, porque nosotros queremos. Si nuestras vidas espirituales están mal, es porque nosotros queremos, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, pero no le damos importancia. Por eso no hayamos qué hacer. Cuando aparentemente todo se ha perdido, nosotros cometemos locuras. No miramos al Señor y se nos olvida que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero esta es una buena noche para que nosotros reflexionemos, los que estamos aquí y los que lo escuchan en vivo. Reflexionemos qué clase de cristianismo tenemos. ¿Hay problemas grandes? Los hay. Pero esta es una buena noche para que nosotros veamos las cosas desde otro punto de vista. Cierre sus ojos y oramos en esta hora. Cierre sus ojos. Y le vamos a decir: Padre del cielo, te adoramos. Mientras esa alabanza suena, yo le voy a pedir que usted hable con el Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor esta hora. Padre, gracias por la vida de cada hermano y hermana que en su misericordia se conectan para oír la palabra. Nuestro hermano Ovidio Ortega, nuestro hermano William Rodas, nuestra hermana Jessica Constanza, Ceci Bautista, Emiliano Verón, nuestra hermana Elvita Salvador, nuestra hermana Edith La Inés. Padre, yo te pido por sus hijas, por sus hijos, yo te pido por su familia, yo te ruego por sus esposos, yo te pido por cada uno de los hermanos que nos escuchan, por su salud física, por su salud espiritual, por sus finanzas. Padre, quizá ellos vean que todo está perdido, pero hoy, a esta hora, en esta noche, te ruego que aumentes la fe y las fuerzas como las del búfalo. Aumentalas en el nombre de Jesús. Aumenta la fuerza. Te pido por nuestro hermano Misael Rivera, por su salud, su esposa, sus hijas. Por nuestro hermano Denis Hernández, su esposa y sus hijos. Nuestro hermano Hugo Molina y su esposa. Por nuestro hermano Dani Molina, Padre, y su esposa. Por nuestra hermana Yesenia de Sánchez y su esposo, por sus hijitos, Padre. Te suplicamos misericordia por nuestro hermano Gerardo, que tú puedas restablecer espiritualmente y físicamente, Padre, la vida de nuestro hermano Gerardo. Gracias porque salió con bien de esa operación, libraste su vida. Por nuestra hermana Estela de Álvarez, Padre, nuestra hermana Estela de Amaya,
Padre, por favor, ayúdale por su hermano, Señor. Sea tu mano de misericordia, Padre. Seas tú obrando en la vida de nuestros hermanos, los hijos de nuestro hermano Francisco Ayala, Padre. En el nombre de Jesús te ruego misericordia. Padre, te pedimos por nuestra hermana Sonia Guadalupe Reyes, Señor, que seas tú propicio y le puedas dar una sanidad. Nuestro hermano Enrique Molina, Señor. Sea usted propicio en esta hora, Señor. Sea usted propicio en el nombre de Jesús. Ayúdeles, acuérdese. En el nombre de Jesús. 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 Tu promesa es que tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Nos dices a través de esos versículos que las pruebas no las quitan, pero nos dices que nos das la fuerza para sobrellevarlas. Yo te ruego la fuerza para cada uno. Te pido por el esposo de mi hermana Elvita, por don Ángel, Padre Celestial, por sus hijitos, por su madre. Te ruego misericordia. Por mi hermano Jorge Villela, Padre Celestial, por nuestra hermana Carolina, Padre de Arévalo. Te estamos pidiendo por sus familias, por nuestra hermana Saraí Hernández, Señor, su familia, su esposo, sus hijos, Padre, su madre, por nuestra hermana Irma, Señor, por nuestro hermano Miguelito. Sea usted propicio en esta hora. Tenga misericordia por Carlos Morán, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre.